bamboleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Yo se los anuncié, se los advertí que esta semana iba a ser de noticiones, de puro lomito en este programa. Hoy he anunciado en mi cuenta de Twitter los dos grandes platos de Agárrate el día de hoy. El primero va a ser el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Y ya les voy a explicar por qué, aunque hablar con un personaje como este siempre es importante. Y al final del programa, ustedes no pueden levantarse de ahí, no pueden despegarse de esta imagen y de esta pantalla de Agárrate, porque al final vamos a difundir un video importantísimo que define mucho de lo que está pasando dentro de la Fuerza Armada venezolana. Va a dar muchas respuestas a toda la gente que permanentemente me pregunta, Patricia, ¿qué está pasando con los militares? Hace pocos días en Ecuador se escenificó un debate sobre la economía de ese país. A ese debate accedió a ir el propio presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el resultado, para decirlo a grosso modo, porque el debate, el origen del debate es precisamente la crisis económica que está enfrentando Ecuador, al final lo que ha quedado en ese país es un verdadero debate, un verdadero escenario por los resultados que se dieron en ese encuentro. ¿Por qué? Porque al encuentro, en el debate, estuvo Mauricio Pozo, que fue ministro de la Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y ahí Mauricio Pozo, el exministro de Lucio Gutiérrez, pudo demostrar cómo Rafael Correa simplemente ha acabado con la economía en el Ecuador. Pudo demostrar cómo los gobiernos anteriores, el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo hizo mucho mejor con mucho menos dinero. Esas cifras además las tenemos aquí exactas. Por ejemplo, en cuánto estaba el petróleo cuando Lucio Gutiérrez gobernaba y en cuánto ha manejado el petróleo Rafael Correa. Bueno, la verdad es que Correa, que siempre ha sido tan altanero, tan grosero, tan prepotente, pues tuvo que quedarse callado. Vamos a ver solamente unos minutos de este debate para después conversar con Lucio Gutiérrez, porque ya lo tenemos vía Skype desde Ecuador. Vamos a ver el debate. Con los números que se están conversando. El Ecuador está atravesando un momento complicado, difícil, y yo no quiero que este país se convierta en Venezuela en un plazo corto, primero. Segundo, se ha criticado mucho a lo largo de muchos años lo que le han llamado los fonditos. Si nosotros tenemos este momento una situación adversa como la que realmente estamos teniendo por el tema del petróleo o por el tema de la apreciación del dólar, y tenemos el ahorro, el concepto de ahorro utilizado por el gobierno en carreteras o en hidroeléctricas, nosotros en esas circunstancias no podemos hacer frente a la situación. Tanto así que hemos entrado en una carrera de endeudamiento con todo tipo de acreedores en las condiciones más onerosas que se han podido ver y que lamentablemente no nos va a llevar a ningún tema. Los fonditos que se llaman son los que mantienen 80 países en el mundo. Noruega tiene 800.000 millones de dólares en reservas en fondos de ahorro. El Perú tiene cerca de 10.000 millones, Chile tiene cerca de 15.000 millones, Bolivia tiene cerca de 15.000 millones adicionalmente y el Ecuador no tiene nada. Y no tiene nada y por esa razón es que estamos incurriendo en este tipo de recursos. Tanto es así que en este momento tenemos varios problemas. Estamos atrasados con las petroleras. Está cayendo la producción este año, se les debe más de 1.200 millones de dólares. Hay 11 meses atrasados las devoluciones del IVA a municipios como el de Machala, por ejemplo, que le escuché en alguna ocasión al alcalde. Se viene el problema de la Occidental, que va a ser 2.000 millones de dólares que no están en las contabilidades ni en la contabilidad pública adicional. En diciembre hay que pagar alrededor de 3.000 millones, 2 sueldos, más del vencimiento de los bonos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Entonces los fonditos que se llaman no son los fonditos, es un respaldo para poder hacer frente a esta situación. Como el FEIREP, ¿no? Yo no estoy en contra de que se hagan obras, que no se me entienda mal. Yo estoy a favor de que se hagan obras, pero estoy mucho más a favor de que podamos mantener una economía sustentable y sostenible en el tiempo. Caso contrario, vamos a generar un problema adicional, porque el problema que se está generando en el sector fiscal es un detonante para el sector externo y está rebotando en el sector financiero también.
Entonces esto no es un tema separado, es un tema absolutamente vinculado. Entonces, obviamente en unas circunstancias como esta, no queda más que la válvula de escape de buscar financiamiento de afuera en las condiciones que sea. Obviamente, lo que se ha producido hasta el momento es un endeudamiento en condiciones de tasas de interés y de plazos no convenientes para el país. Yo no estoy sugiriendo que suscriban con el Fondo Monetario, pero mucho me temo que van a terminar con el Fondo Monetario. Puede ser que no, puede ser que me equivoque, pero la situación no es tan simple porque aquí probablemente el criterio o el concepto de crisis no está tan claro. No es comparable los promedios con las realidades de cada país. No es lo mismo crecer al 4% en el Ecuador que crezca al 4% Alemania o Noruega, porque los puntos de partida son distintos. Entonces no hay cómo sacar conclusiones diciendo que como el 4% es mucho o es poco porque el promedio es tal o cual. Ese análisis es absolutamente incorrecto. Una sola puntualización y brevísima su respuesta. Usted, cuando fue ministro de Economía, alimentó el FEIREP. No, ¿eso resolvió la situación económica del país? ¿Pudimos salir de la pobreza? Bueno, lamentablemente para muchos, para beneficio de los que estuvimos en funciones públicas, los resultados de la gestión económica están sobre la mesa. El mayor crecimiento de las últimas 4 décadas fue cuando estuvimos en funciones y donde pudimos ahorrar y conseguir financiamiento internacional. Muy bien, muchas gracias. Ay, pero es que la cara del presidente Rafael Correa, lo que hace, cara de ponchado, como decimos en Venezuela, yo no sé cómo se dice en Ecuador, pero es que resulta que Lucio Gutiérrez manejó un petróleo a $18 el barril. Si esto le suena conocido a los venezolanos por ahí, porque Rafael Correa ha manejado un petróleo que ha oscilado entre los 90 y los 148 dólares. A pesar de esto, Lucio Gutiérrez dejó una reserva de 2.000 millones de dólares y Rafael Correa también se los gastó. Vamos a ver un banner que tenemos con estas cifras y a continuación vamos a conversar ya con Lucio Gutiérrez. Ahí tienen ustedes, ¿sabías que el gobierno de Rafael Correa tuvo el petróleo por largo tiempo a 148 dólares y en lugar de ahorrar, se quebró y endeudó al país con 40.000 millones de dólares? ¿Sabías que el gobierno anterior, al de Rafael Correa, tuvo el petróleo a 18 dólares y aún así, con ese precio, ahorró 2.000 millones de dólares para momentos de crisis y nunca subió los impuestos? Buenas noches, expresidente, ¿cómo está? Buenas noches y muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amables televidentes y a los cibernautas que nos están viendo y que nos van a ver en los próximos días. Bueno, primero quiero preguntarle, sus compatriotas ecuatorianos deben sentirse muy mal, porque siempre cuando salen los presidentes vienen las críticas, y cuando usted salió entonces era el malo, era el que había hecho las cosas mal, y poner las cifras en la cara de los ciudadanos debe ser terrible para ellos, entendiendo cómo se ha dilapidado 2.000 millones de dólares que usted ahorró y cómo se los han votado, ¿no? Y no se ve en la economía ecuatoriana. Sí, el problema que tenemos en el Ecuador es que el presidente Correa parece que de economista solo tiene el título, porque ni siquiera entendió bien lo que significa la palabra economista. Economista viene de economizar, viene de ahorrar, y el presidente Correa pues ha despilfarrado el dinero de los ecuatorianos. Más bien, al presidente Correa, en lugar de economista, deberíamos decirle despilfarrista. Y otro gravísimo problema del presidente Correa es que él no entiende que la economía tiene que ser manejada de manera técnica, con austeridad, con disciplina, no ideológicamente como ha manejado la economía el presidente Correa. Y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, esos recursos hay que invertirlos con filosofía social, con ideología, en beneficio de la gente más pobre del país. El presidente Correa no entiende que la mejor política social en beneficio de la gente pobre de un país es manejar la economía de manera técnica, de manera disciplinada.
Eso no entendió el presidente Correa. Y es por eso que según usted ha mencionado algunas cifras de nuestro gobierno, efectivamente, en nuestro gobierno el precio del petróleo, en el presupuesto para financiarlo, estuvo en $18. Todo lo que costaba más de $18, nosotros ahorramos en un fondo de estabilización petrolera. Y con un precio del petróleo de $18 en el presupuesto del Estado, logramos una reducción importante de la deuda pública total ecuatoriana de un 12%, como lo testifica el Banco Central del Ecuador. En cambio, el presidente Correa, que llegó a tener efectivamente un precio del barril de petróleo en los primeros años de su gobierno, que llegó a $148, y que justamente en el 2008, ya en el gobierno del presidente Correa, con una deuda pública total de un poco más de $8.000 millones, al 2015, la deuda que se conoce, porque este gobierno es tramposo, este gobierno no clarifica las cifras, pero de lo que se conoce, la deuda pública ecuatoriana bordea los $40.000 millones. Es decir, no ha ahorrado absolutamente nada el presidente Correa, por eso decía pues que parece que no conoce ni siquiera lo que significa la palabra economista. No solamente que no ha ahorrado absolutamente nada, sino que nos va a dejar una deuda que bordea o que supera el 40% del Producto Interno Bruto. Y no solamente eso, sino que el presidente Correa nos ha castigado a todos los ecuatorianos con 12 o 13 nuevos impuestos. Y este año, para que también tengan una idea, con un precio del barril de petróleo que va a bordear entre 45 y $50, la economía ecuatoriana no va a crecer absolutamente nada. Y posiblemente vamos a decrecer el Producto Interno Bruto del Ecuador. Y como al presidente Correa pues le encantan las comparaciones, en nuestro gobierno, en el año 2004, con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de $18, es decir, menos de la mitad de lo que tiene actualmente el presidente Correa, tuvimos un crecimiento de la economía cercana al 9%. Exactamente, según lo sostiene el Banco Central del Ecuador, la economía ecuatoriana creció al 8.82%. No solamente uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador, sino de los más altos de América e inclusive de los más altos del mundo. Entonces, pues el Ecuador, con un precio del petróleo de 45, $50 en este año, no deberíamos de estar en crisis, no deberíamos de estar en recesión económica, si habría pues un gobierno con un presidente con visión, con un presidente que sepa cómo se debe manejar la economía y no despilfarrarla como ha hecho irresponsablemente el presidente Correa, llevándonos a esta crisis. En nuestro gobierno, efectivamente, según lo reconoce la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Hoy el Ecuador es el último país de América del Sur en recibir inversión. Eso significa que nadie cree en el presidente Correa, que no hay confianza en el presidente Correa, que permanentemente pues cambia las reglas del juego. En todo caso, pues en el Ecuador seguimos optimistas en que vamos a seguir luchando, al igual que el pueblo venezolano, por recuperar la democracia, por recuperar la paz, la estabilidad económica, por recuperar la libertad que la hemos perdido con el gobierno del presidente Correa, que ha implantado en el Ecuador el socialismo chavista del siglo XXI. Precisamente sobre eso le quería preguntar. Vamos a ir a un corte y al regreso quiero que hablemos de dos cosas. Primero, este despilfarro y este mal manejo de la economía, ¿cómo lo siente el ecuatoriano común? Y eso quiero que me lo describa, ¿no? Sin términos que sean tan sofisticados. Y lo otro es que quería comentar una declaración que hizo el Premio Nobel de Economía Angus Deaton, que dijo, la economía, eso fue hoy, la economía en socialismo ha sido catastrófica y Venezuela es una muestra. Ecuador también lo sería, ¿no? Al regreso, quiero, expresidente, que usted me diga cómo está sintiendo el ecuatoriano común esto que ustedes describen como el gran despilfarro, ¿no? Al regreso seguimos hablando con el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo.
Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y antes de continuar con, estoy súper emocionada con la conversación con el expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez. Quiero mostrarles la foto de esta linda bebé que acaba de nacer. Es la hija de nuestro productor Roberto Betancourt, su primera bebé. Él se tuvo que ir hoy corriendo y dejó el programa a la mitad porque su esposa ya había anunciado el parto y fue rapidísimo. Estamos súper felices. Yo estoy demasiado emocionada porque además eso es como una nieta para mí. Miren qué belleza el momento en que le cortan el ombligo. Estamos demasiado felices aquí en el equipo de Agárrate. Bueno, perdone este paréntesis, expresidente. Continúa ahí en línea, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, no hay cosa más hermosa que el nacimiento de un niño, así que me sumo a esas felicitaciones y a la felicidad que sienten ustedes. Estamos todos muy felices. Felicitaciones a Roberto, a su esposa Tita. De verdad que estamos bien emocionados. Expresidente, le dejé una pregunta al aire. El comentario, la declaración que ha dado un premio Nobel de Economía, no irá a decir Rafael Correa que se no sabe lo que está diciendo, ¿no? Acerca de que la economía del socialismo del siglo XXI ha sido catastrófica y que usted me describa cómo ha sentido esto el ecuatoriano común. Lo que siente el hombre de a pie, la gente de clase media para abajo, el empleado público y sobre todo los desempleados, los jubilados, es un desencanto por un lado, por otro una desesperación y la mayoría de la gente está inmersa en una incertidumbre porque la gente no tiene trabajo. Los jóvenes se gradúan de las universidades y de los colegios técnicos y no tienen en dónde trabajar porque nadie invierte en el Ecuador por la desconfianza que genera el gobierno del socialismo chavista del siglo XXI de Rafael Correa. La gente cada vez está más pobre en el Ecuador. Se ha incrementado la pobreza. Y según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en nuestro gobierno se produjo el récord de la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador y con un precio del petróleo de $18. Eso es lo que le indigna al pueblo ecuatoriano, que Rafael Correa despilfarró toda la plata del mundo y ahora el pueblo está más pobre que antes. Y como aumenta la pobreza por el desempleo, aumenta la delincuencia en el Ecuador, la prostitución, el narcotráfico, las pandillas juveniles. Y hablando también del tema del narcotráfico, es otra indignación en los padres de familia de los sectores periféricos, especialmente de las ciudades, es decir, en los sectores más pobres de las ciudades, porque la gente ve cómo los jóvenes, cómo los niños se están perdiendo. Y la culpa la tiene el gobierno del presidente Correa, que de alguna manera impulsó, que de alguna manera motivó el consumo y el tráfico de drogas en el Ecuador. ¿Y por qué lo digo esto? Porque fue el gobierno del presidente Correa que aprobó una tabla de consumo de drogas, no solamente de marihuana, también de cocaína, de base de cocaína, una droga terrible como es la droga H y otras drogas más. Al establecer una tabla de consumo de drogas, alguien tenía que vender la droga. Y si alguien tenía que vender la droga, alguien tenía que producir esa droga. Es por eso que a este gobierno le acusamos de ser los, de alguna manera, motivadores del tráfico y del consumo de drogas en el Ecuador, porque fue este gobierno que liberó alrededor de 3.000 mulas que estaban presas por traficar hasta con 2 kilogramos de droga. Y son esos narcotraficantes llamadas mulas los que ahora pues están entregando la droga casi que libremente en las escuelas y en los colegios del Ecuador. Y fue este gobierno, a pesar de las denuncias que nos ha tenido 6, 7 años en indefensión a los ecuatorianos, porque compraron unos radares chinos que se denunciaron que no servían para controlar el espacio aéreo ecuatoriano. No hay esos radares, el espacio aéreo ecuatoriano está desprotegido y esto hasta podría ser en algún momento que se investigue adecuadamente traición a la patria. Pero como no había radares, las narcoavionetas se paseaban en el Ecuador como en su casa. Y nos dimos cuenta porque 3 avionetas se cayeron, pero obviamente solo se encontró la droga y no pues a los capos que traficaban con esa droga. Este es el sentimiento del pueblo ecuatoriano.
desesperación, incertidumbre, desempleo, pobreza, delincuencia. Eso es lo que estamos sintiendo en el Ecuador. Y comparto plenamente pues, las declaraciones del Premio Nobel de Economía, porque este socialismo chavista del siglo XXI no es sustentable en el tiempo y lo denunciamos con mucha anticipación y les dijimos que cuando se les acabe la plata, igualmente pues se va a acabar, se va a destruir, va a caerse como un castillo de naipes este socialismo chavista del siglo XXI. Eso ha sucedido en Venezuela y eso ha sucedido en el Ecuador. De alguna manera pues algo se mantiene todavía la economía en el Ecuador por la riqueza de nuestro suelo, por la gente maravillosa que existe en el país y también porque nosotros llevamos 9 años de este socialismo chavista del siglo XXI, mientras que la hermana República Venezolana ya lleva como 17 años. Nosotros vamos camino a convertirnos en otra Venezuela y justamente por eso es que nos mantenemos en esta lucha por recuperar la democracia, por recuperar la paz y la libertad en el Ecuador y hacemos fuerza porque ojalá los hermanos venezolanos, los patriotas venezolanos se mantengan firmes en la lucha y sólidamente unidos y tienen pues todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo para que puedan, ojalá en las elecciones del 6 de diciembre, recuperar la ansiada democracia, recuperar la paz, recuperar la libertad que la perdieron con este modelo no sustentable en el tiempo del socialismo chavista del siglo XXI. El caso del debate que ha traído esta polémica en Ecuador, ¿él qué dijo? ¿Qué dijo Rafael Correa? ¿Cómo se defendió? Porque ahí lo que vimos fueron puras risitas, además estaba como despeinado, está como desajustado físicamente. ¿Qué dijo él en ese debate? ¿Dijo algo? Frente a la contundencia de la realidad, de los hechos innegables, Rafael Correa pues ya no tiene muchos argumentos para poder contrarrestar. Sin embargo, pues Correa insistía en que el Ecuador es el país de las maravillas, de que todo está bien, de que hay empleo, de que toda la gente está feliz, de que hay obras, de que el Ecuador no está en recesión económica, de que no estamos en crisis económica, pero la realidad, repito, es completamente diferente. En el país nadie le cree a Correa, únicamente los que sustentan el gobierno de Correa son los empleados públicos que han ingresado como clientelismo en el gobierno de Rafael Correa, algún sector comercial que se beneficia de los negocios y de los negociados de este gobierno. Pero la gran mayoría, como lo decía hace un momento, vivimos en la incertidumbre, vivimos totalmente desencantados con este gobierno y con la esperanza de que ojalá esta larga pesadilla del socialismo chavista del siglo XXI se termine en las próximas elecciones que se van a realizar en el mes de febrero del año 2017, aunque alertamos al mundo que Rafael Correa, violando la Constitución de la República, eso le iba a preguntar, y utilizando a la Asamblea, quiere aprobar una reforma a la Constitución para perennizarse en el poder. ¿Cómo va que eso? El pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. Yo quiero preguntarle que usted me detalle cómo va eso, porque que el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir, ¿hasta dónde no lo va a permitir? ¿Cómo va el proceso de no permitirlo? Bueno, ha habido movilizaciones en todas las capitales de provincia del Ecuador. En las 24 provincias se han movilizado miles de personas. En Quito, una movilización de como 200.000 personas. En Guayaquil, una cantidad similar. Y en todas las capitales de provincia, la gente se ha movilizado y bajo el grito de "fuera Correa, fuera", le demuestran la indignación, el descontento del pueblo ecuatoriano y se ha dicho, y todos estamos de acuerdo, en hacer todo lo posible para evitar que se aprueben las enmiendas. Es obvio que Correa tiene el respaldo de la fuerza militar y con la fuerza militar tratará de aprobar esas reformas que son totalmente inconstitucionales, totalmente ilegales, porque quiere transformar la República Ecuatoriana. La forma de gobierno es la forma republicana, en donde pues, los poderes están claramente divididos y son totalmente autónomos, totalmente independientes. Quiere transformar la República del Ecuador en una monarquía
en donde pues Rafael Correa se perennice en el poder. Y sabemos por qué se quieren perennizar en el poder. Ahí está el ejemplo de Muammar Gaddafi. Se perennizó en el poder. Cuando falleció, le encontraron cifras multimillonarias en sus cuentas privadas, de 40.000 millones de dólares. Ahí está el tema de Mubarak en Egipto, igualmente como 30.000 millones de dólares. Ahí están las cuentas de las hijas del expresidente Hugo Chávez. Según se conoció, en una cuenta de una sola hija, le encontraron más de 4.200 millones de dólares. Imagínense, estimados amigos, el presupuesto que yo tenía en el 2003 era de alrededor de 6.000 millones de dólares. Y una hija en una cuenta, una hija del expresidente Hugo Chávez en una cuenta, no sabemos cuántas otras cuentas tendrá, tenía una cantidad casi similar a todo el presupuesto con el que yo manejé la República del Ecuador para construir obras, para pagar a la fuerza pública, a los maestros, a los médicos, para atender la salud, la educación del pueblo ecuatoriano. Para eso quieren perennizarse en el poder. Si no, la pregunta es, ¿para qué quieren perennizarse en el poder? Para perennizar la corrupción, para perennizar y para que no se descubran sus inmensas riquezas. Porque si ese no es el motivo, ¿por qué no permiten que haya alternabilidad en el poder, tanto en Venezuela como en el Ecuador? Esto pues levanta muchas interrogantes y por eso estamos en pie de lucha. Les decía pues Correa permanecerá en el poder mientras la fuerza militar lo sostenga. Pero Igual tengo entendido, que sucede en Venezuela. Señor Gutiérrez, que allá no está la cosa con la Fuerza Armada como estuvo en Venezuela durante tanto tiempo, que realmente la Fuerza Armada no ha defendido la Constitución hasta que la defienda. Los militares están con el gobierno hasta que dejan de estarlo. Entonces, me han dicho que en la Fuerza Armada en Ecuador es más institucional, más apegada a la Constitución. ¿Es cierto o no? Definitivamente sí. Las Fuerzas Armadas y los militares pues son más apegados a la Constitución, pero también es cierto que todos los golpes militares en el Ecuador y en el mundo entero lo dan los generales, ni siquiera las Fuerzas Armadas, porque al ser las Fuerzas Armadas verticales, el resto de la institución obedecen las órdenes de los generales. Los generales son los que han dado los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo entero, porque si no, ¿cómo nos explicamos que en Venezuela más de 1 millón de personas en las calles gritando fuera Maduro, fuera, 48 muertos en Venezuela, varios líderes elegidos de manera constitucional por el pueblo venezolano presos, la gente casi que no tiene que comer en los supermercados, los principales líderes vinculados como jefes de carteles del narcotráfico y no se cae ese gobierno? ¿Por qué? Porque los generales son los que le mantienen a ese gobierno. En cambio, en el Ecuador fueron los generales los que le quitaron el respaldo al expresidente Bucarán, los que le quitaron el respaldo al expresidente Mahuad y también pues los que le quitaron el respaldo al expresidente Lucio Gutiérrez. Entonces son los generales los que de alguna manera mantienen a estos gobiernos. Pero es cierto que las Fuerzas Armadas en el Ecuador son institucionales más apegadas a defender y a respetar la democracia y la Constitución en el Ecuador. Dígame una cosa, según la Constitución, ¿usted puede volver a optar a la presidencia de la República o no? Por supuesto que sí, y nosotros pues estamos trabajando justamente con esa finalidad, fortaleciendo a Sociedad Patriótica, que es el nombre de nuestro partido. Y en la medida en la que la gente comienza a comparar entre el actual gobierno de Correa, con tanto despilfarro y resultados tan negativos, con el gobierno de Sociedad Patriótica, que es nuestro partido, obviamente pues que la gente se inclina por una alternativa democrática, por una alternativa con experiencia y con experiencia exitosa, que lo dicen las estadísticas, que lo dice el Banco Central del Ecuador, que lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador en el gobierno nuestro. Uno de los mayores crecimientos de la economía de toda la historia del Ecuador en el gobierno nuestro. Una de las mayores inversiones extranjeras en el Ecuador, en el gobierno nuestro. Una de las mayores estabilidades de la economía en toda la historia del Ecuador, en el gobierno nuestro. ¿Qué más quiere un pueblo? ¿Qué más puede aspirar un gobierno? Sino justamente tener esos logros. Y esos logros, pues, los tuvo
el gobierno de mi partido político, y es por eso que la gente pues comienza desde ese punto de vista a recuperar la fe, a recuperar la confianza en que van a venir mejores días para los ecuatorianos. Pero también tenemos un problema aquí en el Ecuador, el mismo que tienen en Venezuela, que los que cuentan los votos son los del gobierno, porque todos los integrantes del Consejo Electoral son del partido del presidente Rafael Correa. Entonces, con un árbitro totalmente parcializado a favor del gobierno del Correa, del presidente Correa, es casi imposible esperar una elección transparente, esperar una elección limpia. Ya lo decía Stalin hace más de 100 años, el pueblo vota, pero no decide nada. El que cuenta los votos decide todo. Y en Venezuela el que cuenta es Maduro, y en el Ecuador el que cuenta los votos es Correa. Bueno, yo espero, presidente, que cuando llegue nuevamente a la presidencia de Ecuador no se olvide de nosotros y nos atienda igual que nos atendió el día de hoy. Muchísimas gracias. Si eso ocurre, pues con el mayor gusto, y si no ocurre también, pues siempre estaremos en pie de lucha, al igual que ustedes, porque haya democracia en nuestra América y especialmente en dos países tan dignos como es Venezuela y como es el Ecuador. Ojalá y Dios nos permita y el pueblo ecuatoriano pues esté a la altura histórica de este acontecimiento para que podamos recuperar la democracia y vivir en paz. Eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano, vivir en paz, vivir que en le paz. dejen trabajar, vivir con libertad, nada más. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a volver a tocar el tema que estalló ayer, justo cuando estábamos comenzando el programa, el de las intenciones que tiene el gobierno venezolano de intervenir las universidades. Con nosotros va a estar un dirigente estudiantil, el secretario, el adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes, Jean-Pierre Osorio. Ya volvemos con Agárrate, no te muevas de ahí porque esto va a estar muy bueno. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya estamos aquí en el estudio con Jean-Pierre Osorio. Jean-Pierre es el secretario adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de los Andes. Gracias, Jean-Pierre, por estar aquí. Bueno, Patricia, ante todo, muchas gracias nuevamente. El día de hoy tenemos que decir de que la universidad que está pasando nuevamente por un ataque de las sombras de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro. Cabe notar de que la universidad ha sido el notable enemigo de esto y cabe notar que quieren acabar con la universidad. Nosotros estamos claros de las intenciones de estos personajes, pero también estamos claros de que ni el difunto pudo ni estos lo podrán. La autonomía ha sido la defensa, ha sido el claustro del progreso, el crecimiento de una nación. Y es por eso que se ha derramado sangre en las calles venezolanas y es por eso que estamos dispuestos a seguirla regando. Vamos a recordar un poco, Jean-Pierre, a qué se refiere esto. Ayer salió un acuerdo en la Asamblea Nacional de Venezuela en la que prácticamente van a solicitarle al Tribunal Supremo de Justicia, que la maneja el gobierno, ¿verdad?, que intervenga las universidades. Prácticamente es eso. Pero además se utilizaron, yo les voy a volver a leer unas palabras terribles para describir a la universidad y a los universitarios. Fíjense, dice... El Estado venezolano es el garante del funcionamiento del proceso educativo venezolano y dado el estado de sitio que presentan las universidades autónomas que proviene de su propio interior y se refleja claramente en sus espacios de influencia, ahora convertidos en espacios de decadencia. Eso es lo que dicen de las universidades, que son decadentes. Eso lo dice la Asamblea Nacional a la mano de Diosdado Cabello. El enemigo de estas universidades se encuentra en su interior, secuestrando el ámbito académico y científico para generar procesos de insubordinación. O sea, esto es lo que ustedes están haciendo dentro de las universidades. Son decadentes e insubordinados. Bueno, mira, Patricia, para empezar, nosotros tenemos que entender de que no podemos esperar nada más allá de un personaje como Diosdado Cabello, porque lamentablemente, Diosdado, tú no sabes qué es la universidad porque nunca estuviste en ella. Maduro, tú no sabes qué es la universidad porque nunca estuviste en ella. Y lamentablemente la universidad, que es un universo de ideas, lamentablemente ustedes no saben qué es. Pero es que esas universidades, según ellos, tienen demasiado tiempo paradas. O sea, ahí no se está dando clases, ahí no se está estudiando, ahí no se está haciendo nada que se tenga referencia a la universidad. Lamentablemente nosotros tenemos que estar claros, Patricia, que la universidad venezolana ha sido atropellada producto de un cerco económico presupuestario, ya que el gobierno, desde hace unos años atrás, desde la lucha que dio en la irreverencia de nuestro compañero Nixon Moreno, el cual era una voz irreverente, y por defender la autonomía, en varias ocasiones se dieron intentos de asesinato,
en medio de que estaba en la Nunciatura Apostólica, en medio de que estaba levantando una por la universidad y por la autonomía, siempre se convirtió en un enemigo. Y hoy es un enemigo público del gobierno, al igual como somos varios de los compañeros que estamos dando una lucha y estamos dando una cara. Pero fíjate, ya Nixon es un viejo, ¿no? Exacto. Ya Nixon no es ningún, me río porque es mi esposo, pero ya Nixon no es ningún muchacho y han pasado después de Nixon varias generaciones y la situación sigue siendo la misma, Gianpiero. ¿Quiere decir que ustedes no están claros en la forma de luchar o no han sido eficientes en la forma de luchar? Porque tenemos estudiantes en el exilio. Nixon ya no es un estudiante, pero está en el exilio y fue dirigente de calle, ¿verdad? Fue el que movilizó, digamos, por primera vez durante este gobierno a los muchachos a la calle. Y estás tú, que eres de otra generación, bien distante de la de Nixon, también estás en el exilio. Pronto va a salir Jorman Varilla, seguramente que también lo mandaron a detener porque lo están acusando de la muerte del estudiante de la Universidad del Zulia. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuántos estudiantes no se están yendo del país? ¿Qué pasa con la lucha de ustedes? ¿La lucha de ustedes está dentro de la dimensión que debe estar o qué es lo que está pasando? Mira, para empezar, Patricia, hoy lamentamos la situación de nuestro compañero y hermano Jorman Varilla. Es la única forma que tiene la criminalización de la protesta, la criminalización de la dirigencia estudiantil a través de delitos comunes. Esa es la única forma de ellos atacar este movimiento estudiantil. Nosotros creemos que la dimensión de nuestra lucha siempre ha estado clara y siempre hemos estado claros con nuestro objetivo: la lucha de la democracia, la libertad y la defensa de la autonomía universitaria. ¿Qué van a hacer con esto específicamente? Porque aquí ya viene la intervención de las universidades. Mira, Patricia, para empezar, nosotros vamos a esperarlos en las universidades, nosotros vamos a defender las universidades y nosotros en la trinchera donde nos encontramos, como hace unos meses atrás lo dijimos, los compañeros van a estar en las universidades y si la universidad se ha convertido en una trinchera y los enemigos están dentro, señores, los únicos enemigos son ustedes son los enemigos del pueblo venezolano y nosotros que estamos acá vamos a ayudar a nuestros compañeros y como le dijimos, desde la trinchera que nos encontremos, vamos a apoyar con los medios necesarios a que la universidad se defienda y a que nuestros compañeros se mantengan ahí. Y el llamado no es solamente a los estudiantes, ni a los profesores, ni a los administrativos, ni a los obreros, es al pueblo de Venezuela. Nosotros no podemos estar aceptando políticas silentes de ningún actor. Nosotros no podemos esperar fechas ilustres que nos vengan a decir que van a cambiar. Hoy es la universidad. Hoy nosotros no podemos esperar una fecha que nos digan que esto va a cambiar. No, señores. Hoy hay que defender la universidad y es por esto que nosotros hoy estamos acá, por la defensa de la universidad y por la defensa de la crisis que hoy vive Venezuela. Crisis que hoy vive la universidad porque no se separa del reflejo de lo que es un país. Y nosotros sencillamente, Patricia, lo decimos y se lo decimos nuevamente a Diosdado y se lo decimos a Maduro. Señores, no tenemos miedo. Que estemos aquí, que estemos allá, que estemos en el exilio, que estén presos. Los compañeros que están presos no han bajado la guardia y es por esa sencilla razón que hoy siguen presos, porque no se han querido bajar los pantalones ante ustedes. ¿Y por qué hoy nosotros estamos acá? Porque nosotros no quisimos formar parte de la cifra de los presos políticos. La lucha que dio Nixon, que fue otra generación, hoy él sigue dando una lucha. La lucha que doy yo, hoy la sigo dando. Hoy no podré decir de que estoy dentro de la universidad. Es verdad, hoy la universidad se encuentra cerrada, pero ¿quiénes son los grandes culpables? Ustedes. Pero aún así, con esa crisis, con este presupuesto decadente, nosotros nos hemos mantenido una lucha, que la universidad está cerrada por ustedes. Ahora, vamos a estar claros, Gianpiero, en que este tema no es el presupuesto. Este tema es que vienen las elecciones el próximo 6 de diciembre, el gobierno las tiene perdidas, porque sabe que las tiene perdidas, ya estoy hablando gocha como ustedes, las tiene perdidas y no haya que hacer con los sectores que han sido fundamentales en tiempos de elecciones, en tiempos de crisis, etcétera, y uno de esos sectores son ustedes, los estudiantes. Ese es el tema del gobierno. Interviene en las universidades y cierra, ¿verdad?, el espacio de lucha que ha sido tan vital en cada una de las circunstancias que se ha presentado en el país durante estos 16 años. Mira, para empezar, Patricia, este es un plan cubano, esto es un plan castrocomunista. Esto es un plan de narcotraficantes, de un capo, como leer estudios dados, y eso nosotros estamos claros. ¿Y cómo los estudiantes pueden enfrentar eso? Porque lo que tú estás diciendo es absolutamente cierto. Se trata de un narcoestado, se trata de unos terroristas, se trata de unos narcotraficantes. ¿Cómo ustedes enfrentan eso si no tienen armas, si no tienen absolutamente ninguna maldad interior? Lo que tienen es el fuero ese que les da la juventud y la necesidad de vivir en libertad. Bueno, Patricia, el mismo fuego, la misma irreverencia juvenil, la misma irreverencia social que nos ha mantenido a nosotros en la calle, la seguimos manteniendo. Y la seguimos manteniendo tanto así de que nosotros estamos dados ¿a qué? A seguir en una lucha en las calles. Nosotros sabemos que ellos tienen armas, que ellos nos van a disparar, que ellos nos van a matar. La lucha de la autonomía, la defensa de la autonomía ha llegado la sangre de cientos de jóvenes venezolanos, de cientos de personajes. Bueno, y nunca han podido avanzar dentro de las universidades, no han podido invadirlas, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes creen que
en este momento sí van a poder lograr que no entren en las universidades? Patricia, mira, que hagan lo que les dé la gana, que este movimiento estudiantil y la resistencia venezolana va a estar esperándolo. Nosotros, señores, no tenemos miedo. Señores, este movimiento estudiantil no está cogido a lazo, señores. Y este movimiento estudiantil va a estar esperando. Señores, les voy a hablar a ustedes clarito. Ustedes tienen las armas. Es verdad, nosotros vamos a una lucha de flores, señores. La lucha que ustedes dieron, y me quiero referir a los señores como Elías Agua, usted, señor que fue dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, usted que era un dirigente estudiantil que sí era armado dentro de las universidades, que sí eran los verdaderos decadentes dentro de la universidad. Señores, gracias por habernos enseñado que nosotros tenemos que marcar esa lucha. Nosotros no tenemos miedo, Patricia, y lo volvemos a decir. Si la lucha la tenemos que dar armados, nosotros la vamos a dar porque no tenemos el miedo y tenemos el coraje. Y así hoy estemos acá. Si es necesario entrar nuevamente a Venezuela por los caminos verdes, entraremos. Y si es necesario dar una lucha, tanto una dirigencia que esté desligada por tiempo, por generación, como fue la de Nixon, pues nuevamente estaremos allá. Como la de mi persona, estaremos allá. Como la de Kennedy Bolívar, que está en el exilio. Como la de Yomir Gutiérrez, que está en el exilio. El llamado es a la dirigencia estudiantil. El llamado es al pueblo venezolano. Es la defensa de la universidad. Los jóvenes que han defendido los votos en las elecciones, señores. Hoy la universidad no es distante a un proceso electoral. La universidad es el reflejo del país y es el cierre que se está presentando. Hoy en la universidad es el cierre que se va a presentar. Después del 6 de diciembre, cuando estos señores se tiren un fraude y que sencillamente van a eliminar alcaldías, gobernaciones, señores, ¿eso es lo que queremos? No, nosotros no vamos a aceptar eso y nosotros vamos a defender la universidad a capa y espada. Bueno, Jean-Pierre, yo espero que eso sea así, espero que estén trabajando en conjunto la dirigencia estudiantil y también los que fueron dirigentes estudiantiles y ahora son candidatos a la Asamblea Nacional. Espero que estén realmente de la mano en esto que es avanzar hacia el 6 de diciembre. Ya se me acabó el segmento, pero bueno, estás aquí y podemos compartir contigo en cualquier momento. Gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias. Bueno, al regreso vamos a ver un video que nos hizo llegar el propio autor. Se trata de un militar venezolano. Es el capitán de fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez. La condición que le puse a Carlos Humberto Denis Rodríguez para difundir, transmitir este video a través de este programa, es que después tenía que darme desde el lugar donde se encuentre, darme una declaración para aclarar algunos puntos del contenido de este video. Esta entrevista con este oficial activo de la Fuerza Armada va a ser mañana, pero hoy los invito al regreso de esta pausa a que vean completo el mensaje que este oficial venezolano tiene que enviarle a la sociedad civil y también a sus compañeros de armas en Venezuela. Ya volvemos con el contenido del video. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Soy el teniente de fragata Carlos Humberto Denis Rodríguez. He decidido romper el silencio y dejo muy claro que no obedezco intereses políticos, ni económicos, ni mucho menos partidistas. Quiero hacer un llamado de reflexión a mis compañeros militares y pueblo unido. No podemos seguir en encrucijadas. Debemos afrontar el presente. Basta ya de violar nuestra Constitución, la cual consagra que nosotros, los miembros de la Fuerza Armada Nacional, somos profesionales sin militancia política, cuya misión es garantizar la independencia y soberanía de nuestro país. Misión que ha sido deshonrada por unos cuantos que han abultado sus arcas con riquezas y que han arrebatado la comida de muchos venezolanos. Hermanos venezolanos, los militares atravesamos por las mismas crudas circunstancias que ustedes. Solo una cúpula militar disfruta de privilegios a sabiendas que sumergen al país en la oscuridad de una crisis que asfixia la vida de la mayoría. Es hora de despertar. Son los hechos los que nos definen. El entrenamiento no es nada si no tenemos voluntad de actuar. Hoy no solo rompo el silencio como militar, sino también como uno de los exdirectores encargados de la división de proyectos del principal aeropuerto del país, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
Durante mi gestión obtuve evidencias de cómo actúa impunemente el narcotráfico, bajo la mirada complaciente de un poder judicial corrupto y totalmente secuestrado, que ampara a los funcionarios que libremente dejan pasar cargamentos de drogas. Tengo en mi poder pruebas y nombres de esos funcionarios y los entregaré a las autoridades concernientes. A mis subalternos les digo que para tener una gran nación se necesita gente que luche por ella. No olvidemos que los militares institucionales somos más. Y si tenemos derecho al voto, tenemos derecho a elegir. Quiero aclararles también a mis superiores que no es lo mismo descender de la montaña que caer de ella. Esta desastrosa revolución decidió politizarnos. De esta manera acabó con nuestra honrosa carrera militar. En el seno de la Fuerza Armada Nacional intentan convencernos todos los días de apoyar el desconocimiento a los resultados del 6 de diciembre. Si esto les son adversos al gobierno, no estamos dispuestos a eso. Nuestras armas y voluntad estará el próximo 6 de diciembre del lado de la legitimidad constitucional. Nuestras armas estarán a la orden para hacer respetar la voluntad del pueblo soberano, a quien nos debemos. Coroneles, generales y almirantes, llegó la hora. Los oficiales subalternos estamos dispuestos a jugarnos todo para defender la Constitución y avanzaremos por encima de cualquiera sin miedo. Militares y pueblo unido, no podemos seguir siendo cómplices de esta corrupción enquistada en todos los poderes. El sector salud está destrozado, la educación en el piso, la inseguridad no tiene límite, los servicios públicos están colapsados y el gobierno sigue generando cortinas de humo. Aquí no habrá ningún Caracazo. ¿Qué Caracazo? Si todos los negocios están vacíos. La escasez alcanza los niveles más altos en la historia. No hay pañales ni para nuestros hijos. No hay medicamentos para nuestros padres. No hay leche, no hay carne, no hay harina, no hay ni toallas sanitarias para nuestras esposas. En muchos sitios no hay ni agua para nuestro pueblo. ¿Y el golpe? El golpe es para el pueblo, para el obrero, para el empresario luchador. El pueblo necesita de sus militares, militares no politizados, que no estén dispuestos a venerar a nadie como comandante supremo. Militares unidos y de la mano de todo su pueblo, no de una mínima tendencia. Militares dispuestos a seguir un proyecto progresista, no a un individuo. Nuestra patria no necesita centauros arrastrados y manipulados. Ya más de la mitad de los venezolanos ve con duda y deshonor al uniformado, que haciendo uso de este verde militar y su majestuosidad, sigue vejando, amenazando y matando a su propio pueblo, en nombre de una revolución que no nos pertenece, porque es política. No a la masacre de todo aquel que piense diferente a este proceso, no a la violación de los derechos humanos. Vamos, estudiantes, los militares estamos con ustedes. Los militares recibimos clases manipuladas de defensa estratégica de la nación, invasiones imperialistas. Puras mentiras. Lo que sí es una realidad es la intromisión y la violación de la soberanía nacional por parte de agentes cubanos, rusos y también iraníes, sumados a grupos narcoterroristas extranjeros en todo el ámbito, tanto en la administración pública como en la militar. Y es una absoluta verdad que los colectivos armados tienen protección de las autoridades. Venezuela necesita que ganemos el futuro, pero debemos apoderarnos del presente. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y este pueblo desconfía de sus políticos obsesionados con el poder y las riquezas malavidas. Aquí todo el mundo es culpable, menos el gobierno. Continúan castigando al país en una crisis económica sin fin, simulando una supuesta guerra económica que no es más que el resultado de una corrupción avasallante y de la destrucción absoluta del poder productivo del país. Sumado a ese discurso manipulador, ese mismo discurso que ha generado esta intolerancia entre nosotros mismos y que llega a crear esa victimización crónica en la salud mental de todo nuestro pueblo, destrozando familias enteras
con este éxodo que estamos viviendo, que es el más grande de la historia. Y yo, igual que muchos militares, porque no se imaginan cuántos somos, creemos en un cambio y no tenemos miedo. Esta revolución tiene 16 años con el discurso irrespetuoso, grosero y violento. Apreciado pueblo, compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Despertemos. Tenemos un gobierno nefasto que tiene secuestrado todos los poderes y aún así no tiene el control del país. Poder y autoridad no son sinónimos. El país nos necesita unidos. Este gobierno, si no te puede manejar, nunca serás tomado en cuenta. Yo juré defender y servir a mi país entero, no a una parte de ella. Y siento profundamente que mi familia me vea como uno más, que no puedo hacer nada en un régimen dictatorial, donde hasta la libertad escasea. Pueblo y militares, no se conformen con esta realidad oscura y falsa. Hay que despertar, porque no hay un por ahora, es que llegó la hora. Actuemos y participemos con nuestro voto por el cambio. A partir de este momento pasaré a la clandestinidad, preparándome para lo que me formé, defender la Constitución, porque solo así podré vivir con la conciencia tranquila de que mis hijos tendrán un ejemplo de un hombre capaz de pensar, actuar y defender a todo riesgo su patria. Mis entrenamientos militares me enseñaron a pelear sin temor a los hombres. No tengo miedo, porque un preso político más en este régimen es una simpleza. Cualquiera es tildado de desestabilizador. Pueblo, la justicia es equilibrio, pero sobre todo la justicia trae paz. La paz que tanta falta nos hace. Yo soy uno de muchos militares sin miedo, de pie o muerto, pero jamás de rodillas, que muera esta moribunda opresión. Por eso, vota por el cambio que merecemos y sobre todo defiende tu voto. Nosotros estaremos allí para defenderte a ti. Vota este 6 de diciembre. Yo soy un militar venezolano. ¿Vieron ustedes todo el mensaje que el teniente de fragata de la Armada venezolana, Carlos Humberto Denis Rodríguez, quiso enviarle al país? No solamente a la sociedad civil, sino también a sus compañeros de la Fuerza Armada Bolivariana. Mañana, porque fue la condición que le puse a este oficial, vamos a tener una entrevista con él para despejar ciertas dudas que surgen precisamente del contenido de este video. Mañana, agárrate, es imperdible. Me despido hasta mañana. 9300, me despido hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.